El día de hoy quiero hablar sobre el miedo. La definición que hay sobre el miedo es la angustia que sentimos cuando estamos frente a un peligro, sea real o sea imaginario. Como ejemplo podríamos decir que una persona que le tiene miedo al agua. Entonces si esta persona tiene que viajar, tiene que subirse a un barco o estar cerca al agua o a una lancha, va a sentir muchísima angustia, mucha tensión. El cuerpo va a estar todo el tiempo tensionado. Ahora, la persona que tiene miedo a enamorarse. Entonces, cuando miramos, estos miedos siempre tienen un origen. Por lo regular están en la niñez o en la juventud. El que tiene miedo al agua pudo haber sucedido que en sus primeros años de vida o en su juventud pasó un evento traumático donde quedó traumatizado o impresionado con lo que vio. Igual que la persona que tiene miedo a enamorarse. Vio a alguien muy cercano o le sucedió algo, o lo mismo en el caso del agua, cuando tiene miedo al agua, vio a alguien o le tocó vivir una experiencia traumática frente a esa situación. En mi trabajo, lo que yo hago es acompañar al paciente a buscar cuál es ese origen. Porque por lo regular, cuando se vive esa experiencia, uno queda atrapado como en un trauma. Cuando uno acompaña al paciente a que encuentre el origen, lo que uno hace es liberarlo de ese trauma. Entonces, en ese momento, el paciente ya empieza a enfrentar la situación de manera diferente. Y en el caso del que le tiene miedo al agua, es encontrar el origen y darle herramientas. Una herramienta podría ser aprender a nadar. En el caso de la persona que tiene miedo a enamorarse, es acompañarla a ver el origen y luego de ver el origen, es darle herramientas para aprender a manejar su parte emocional. En mi trabajo, yo diría que muchísimas de las enfermedades que tenemos hoy en día es el origen de esos miedos que vuelven y se repiten y llevan al cuerpo a una tensión permanente. Y el cuerpo de un momento a otro termina somatizando toda esa tensión que se generó en el cuerpo. En el video anterior yo hablaba del sistema nervioso central. Claro, cuando una persona ya vive ese miedo permanentemente, entonces ya empieza a somatizarse como una gastritis severa, como un problema del colon. También podría ser una migraña de la tensión que genera. La tensión se altera, problemas del corazón. Entonces cada uno, dependiendo de la cantidad de veces que está bajo esa presión y la tensión que siente, pues el cuerpo termina pasando la factura de toda esta tensión. En este momento estamos pasando por una situación difícil frente a la pandemia. Vamos a mirar el ejemplo de una persona que tiene miedo a enfermarse, miedo a morirse, y de sobremesa nos llega este virus y esta pandemia. Entonces ocurre lo mismo que la persona que tiene miedo al agua. Está totalmente tensionado y preocupado todo el tiempo por ese miedo a morirse, por ese miedo a enfermarse y que está latente el virus. Ahora, en este caso es clave cómo nos estamos alimentando de la parte visual y auditiva. Cuando una persona está mirando todo el tiempo las noticias, está escuchando solo los casos, la parte crítica que está sucediendo, pues esta persona se está alimentando de más tensión, de más miedo, y ocurriría lo mismo que el ejemplo que ponía de la persona que tiene al agua. Llegando a caer al agua, la persona que tiene miedo al agua, las posibilidades que tiene de sobrevivir son muy pocas, porque en ese momento de tensión y de angustia, lo que podría hacer es entorpecerse y aún en circunstancias muy fáciles de salir, podría terminar ahogada. Una persona que tiene miedo a morirse, que tiene miedo a la enfermedad y que empiece a sentir algunos de los síntomas, ocurre lo mismo. Entra en una tensión y en un pánico que lo podría llevar a generar más rápido un caos y complicar la situación. Entonces, una de las herramientas es importante aprender
a mirar otros puntos de vista, otras opciones. Hay personas que están hablando de este virus, pero de otra manera. Por ejemplo, que mejoremos nuestra alimentación, que salgamos a hacer ejercicio, que tomemos cosas para subir las defensas, que busquemos ser más alegres y disfrutar más de la vida. Entonces, cuando una persona ya empieza a mirar estas otras opciones, que tiene tanto miedo, empieza a hacer ejercicio, empieza a tomar vitaminas para subir su sistema inmunológico, etcétera, etcétera, pues va a tener herramientas y no va a ser tan caótico en el momento en que empiece a sentir alguna sintomatología. No hay ninguna situación completamente buena ni ninguna situación completamente mala. Si miramos bien de esta pandemia, también hay muchas cosas positivas que se pueden sacar. También es importante mirar, cuando tenemos un miedo, investigar qué otras personas han tenido el mismo miedo y cómo han ido saliendo de ahí. Cuando hablaba de miedo a enamorarse, hay mucha gente que está hablando de educación emocional, de herramientas emocionales. Entonces, cuando estamos escuchando todo eso, nos estamos alimentando y nos estamos fortaleciendo de alguna manera frente al temor, frente a ese miedo. Ahora, si alguien necesita una información más puntual o trabajar algún tema de estos que no lo haya podido como desenredar a profundidad, mis datos están en la descripción del video. Y si alguien necesita, se puede comunicar conmigo. Mi nombre es Alberto Hoyos, soy terapeuta bioenergético. Muchísimas gracias y no olviden suscribirse.